Muy buenas tardes familia, todos los que están conectados en este momento, les damos una bienvenida a este grupo de oración. Para nosotros es muy importante cada 15 días estar en este espacio donde estamos en oración y orando los unos por los otros. Sé que Dios ha hecho cosas muy grandes por cada uno de nosotros, lo digo por mí también, porque cada día veo como esa gracia que Dios nos da y cómo nos bendice. Entonces el día de hoy arrancamos, muy alegre que todos estén conectados allá en sus casas, muy dispuestos para tener ese espacio de aprender un poquito y sobre todo de al menos separar ese espacio para hablar con Dios. Los dejo con Judy Orozco en la palabra. Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. El tema que Dios me dio se llama Un lugar secreto y vamos a estar hablando en el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, Dios me estuvo hablando esta palabra, enseñándome, porque primeramente Dios nos habla a nosotros, de que es importante separar un lugar físico. No sé, el Espíritu Santo te pondrá en tu casa un lugar que sea especial, donde tú vas a tener esa disciplina de oración, esa comunión con Dios, ese encuentro secreto con Dios. Para que vamos a estar dispuestos a empezar esa vida que Dios quiere que tengamos, esa vida de oración. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice la palabra que nosotros debemos de ser disciplinados. Muchas veces somos cristianos hace mucho tiempo, conocemos de Dios, pero no tenemos esa disciplina en la oración y oramos aún muy desordenado, y es importante tener ese tiempo y ese espacio, ¿cierto? Entonces, en Timoteo dice, el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice así: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá habla la palabra de que nosotros, como soldados de Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de aún luchar y ser disciplinados en la oración, en la comunión con Dios, ¿cierto? Acá hay 3 puntos muy importantes que separé y que creo que van a ser muy importantes para nuestra vida en este tiempo y en esto que Dios nos está diciendo de separar el lugar secreto. Y uno es que debe ser de madrugada. O sea, lo primero a levantarnos. No tienes que madrugar, pero lo primero a levantarnos es sacar ese tiempo. Ir no a ese lugar secreto, no hablar con nadie más, sino primeramente dándole gracias a Dios, porque la palabra dice: de madrugada te buscaré, temprano yo te buscaré. Y hay muchos ejemplos en los que Jesús mismo, él madrugaba a separarse, a orar, ¿cierto?, al Padre. Entonces es importante que por las mañanas, cuando nos levantemos, la comunión primera es con Dios, que nos metamos en oración, le demos gracias por ese día, bueno, todo. Segundo punto, que también es importante, es de rodillas. Para los que no pueden, pues Dios entiende, ¿cierto? Pero hay muchos textos que confirman eso, que es importante estar de rodillas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrodillamos, dice la palabra: postrémonos y adorémosle, que hemos de postrarnos en su presencia. Esto reconoce soberanía de Dios y que nosotros nos estamos humillando. Entonces, de rodillas es muy importante, eso nos hace más fuertes y más grandes. ¿Por qué? Porque Dios ahí es que nos llena, nos habla, nos humillamos, y dice la palabra que el que se acerca a Dios y se humilla, Él lo exaltará a su tiempo. Entonces, Amén. qué importante Hay que es. aclarar un poco también de que depende pues la condición de la persona, Sí, si se puede arrodillar, sí, pero lo ideal sería eso, ¿cierto? claro que sí. Y lo primordial es arrodillarse en el corazón, ¿cierto? O sea, humillarnos de corazón. Bueno, eso es algo muy especial, el arrodillarnos, el orar. Bueno, y el tercer punto que tenía acá era el lugar secreto, que pues no sé, pienso que hemos sido, de pronto yo lo reconozco, descuidados con esto.
Y es importante ir como separando ese lugar, de pronto ponerle una Biblia, unas flores. Y bueno, y es un lugar que va a ser mío con Dios. Eso es muy lindo porque es el creador de nosotros, el que nos ama, es con el que tenemos la comunión directa, ¿cierto? Bueno, y vamos al último punto, y creo que uno de los más importantes, que debemos de saber orar. Saber orar, bueno, acá hay varios puntos importantes, pero vamos a estudiarlo por medio de este varón, y está en el libro de Nehemías. Vamos a buscar a Nehemías, ya para terminar. En Nehemías hay un ejemplo de un varón de Dios muy grande. Dios me habló mucho a través de este varón porque justamente la palabra que me dio para la fundación fue edifiquemos, y fue por Nehemías, ¿cierto? Y justo estudiando esta palabra para que nos está dando Dios, resulta que fui a Nehemías, el Señor me llevó a Nehemías, y vamos a ir al capítulo 1, versículo del 4 al 11. Dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, vamos a analizar bien la oración de Nehemías. Dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. De extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, y diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Bueno, acá el cuarto punto, que es cómo orar, vemos un ejemplo de oración de Nehemías muy hermoso. Para los que pronto no saben, Nehemías fue un copero del rey, pero de alto nivel, pues no tan bajo, y el rey lo puso en una labor, lo trajo de otra ciudad y lo puso como copero, y le puso una labor muy importante, que era reconstruir el muro, ¿cierto? Resulta que este hombre fue muy usado por Dios, porque fue el hombre que le tocó empezar a interceder al rey por este pueblo. Necesitamos materiales para construir, pero él, antes de hacer eso, él oraba. La vida de él es un ejemplo de vida de oración, que es la que Dios quiere que sigamos. Nehemías es un hombre de vida de oración. Este hombre, antes de hablar con el rey, oraba. Antes de interceder por el pueblo, oraba. Y también Dios le fue dando, en medio de esa vida de oración, de humillación, le fue dando un liderazgo tan grande que cada vez se fue volviendo más fuerte, y pudo enfrentar los problemas que se le venían hacia la ciudad. Y en 52 días, con el pueblo que lo ejercitó, Dios le dio ese poder para ejercitar a todo el pueblo, reconstruyeron ese muro. Entonces, qué importante es la dirección de Dios, qué importante es humillarnos para que Dios nos llene de su poder. Creo que Dios nos está hablando, porque en este momento que Colombia está como está, que pues no podemos ignorar, Dios me ponía anoche que debemos de orar mucho por Colombia, por la juventud, y vemos aquí cómo Dios nos habla atrás de Nehemías, de que nosotros podemos hacer esos armas, esos soldados que Cristo quiere que seamos, para ser luz en medio de este mundo y poder ser instrumentos en medio de todo lo que se está viviendo, ¿cierto? Entonces, este varón fue tan usado que él en una mano tenía un instrumento para edificar y en la otra una espada para pelear. Y así Dios lo usó para arreglar una situación económica. Hubo un avivamiento por mucho tiempo en este lugar. Él empezó a hacer un orden en esta ciudad. Dice que este hombre vivía de rodillas, pero Dios le fue dando esa habilidad y esa destreza. Y Dios lo fue desafiando, y él iba desafiando al pueblo. Entonces nos podemos
entender que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, que es prepararnos, llenarnos de su poder en ese lugar secreto. Y Él nos irá dando la dirección, porque así como se la daba a Nehemías, que Dios lo iba dirigiendo, también nos la va a dar a nosotros, ¿cierto? Entonces, qué importante es ir a la presencia de Dios en humillación, en ese lugar secreto, reconocer nuestros pecados, reconocer también el pecado del pueblo, el pecado de la ciudad, del país, y saber que Él tiene el control porque Él es soberano, porque no podemos entrar como mandando, sino Dios, tú tienes el control, y empezar reconociendo los pecados y pidiéndole perdón a Dios, así como intercedió Nehemías por ese pueblo, y Moisés y Daniel y muchos hombres de Dios que intercedieron por sus pueblos, ¿cierto? Entonces, eso es primordial, reconocer eso, y también confesar nuestros pecados. Ese sería el segundo punto, para poder entrar bien a la comunión con Dios. Y ya para terminar, quería decirles que en el momento, el secreto queda en el arrodillarnos, que a veces lo dejamos de hacer. Es muy importante entender que Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo, y Dios, cuando nos capacita, después nos empieza a usar. Entonces, en el momento de arrodillarnos, vamos a sentir, vamos a experimentar el poder divino del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. No sé si les ha pasado, pero sí quiero que ahora que vamos a entrar al tiempo de oración, los que puedan, nos arrodillemos. Vamos a arrodillarnos, porque cuando nos arrodillamos somos más fuertes, estamos más en comunión con Dios, y vamos a aclamar. Los que no, Dios entiende, pero qué bueno que Dios nos dio esta palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa. Siento que Dios me habló mucho a mí, creo que a ustedes también. Dios los bendiga mucho. Muy bien, y bueno, para entender un poquito y antes de hacer el espacio de intercesión aquí por parte de las hermanas, para que cada uno oremos por las situaciones pues que cada uno tiene ante Dios, quiero que hagamos un pequeño ejercicio para entender el tema de la oración. Entonces, mucha disposición, allá cierran sus ojitos, vamos a cerrar los ojos para disponernos, y vamos a hacer ese pequeño ejercicio antes de hacer la oración. Vamos a imaginar que simplemente estamos llenos de problemas, de circunstancias de la vida, problemas de pronto con el esposo, la esposa, con problemas emocionales, problemas de salud, esos problemas que siempre nos están agobiando día a día y que nos dejan sin fuerzas. Así de que cerramos los ojos y imaginamos que estamos al lado de un río de agua muy clarita y estamos a pie limpio, y nos vamos acercando a ese río despacito. El agua nos toca las puntas de los pies, va llegando a los tobillos, y pensamos que esa agüita que es tan fresca es la presencia de Dios en nosotros, que llega a nosotros como ese bálsamo para tantos problemas que en este momento llegamos hacia Dios. Así es el tema de la oración, así es el tema de la presencia con Dios. Nos vamos ahondando un poco más hasta que llega a las rodillas y seguimos sintiendo esa tranquilidad, sabiendo que Dios nos está no solo limpiando, sino que nos está sanando, nos está quitando los problemas que tenemos encima. Llegamos a un momento donde ya podemos sumergirnos en el agua y nadar hacia Dios, para que Dios ya nos llene y nos quite tantas cosas que a día nos va agobiando. Ese es el sentido de la oración, de orar y estar en esa presencia de Dios como si fuera nuestro amigo siempre. No es algo religioso, sino algo muy personal. Ahora sí podemos dar espacio para que nuestras hermanas vayan orando y nuestros amigos por las necesidades que tenemos el día de hoy. Una feliz tarde y los esperamos en la próxima oración dentro de 15 días.